Bueno, a continuación disertará el doctor Juan Cruz Juárez Boguel, a quien tengo el honor de presentar. El doctor Juan Cruz Juárez Boguel es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, es prosecretario de la Secretaría Electoral perteneciente al Juzgado Federal número 1 de Córdoba, está a cargo de la Oficina de Partidos Políticos, Oficina de Actuaciones Judicial, y asimismo es coordinador del área de extensión. Doctor Juan Cruz Juárez Boguel tiene el uso de la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola Nicolás, veo ahí caras conocidas. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Hola Gerardo, un gusto verte. ¿Cómo andas? Bueno, hay mucha gente que conozco acá adentro. Algunos deben estar, espero que algunos no estén planchando como me dijeron que iban a estar. Tengo una que la estoy escuchando por ahí, recién la escuchaba, pero ya no. Ahí la Pitu se ríe. Bueno, Martina no está planchando. Excelente. Ujú. Bueno, no sé, Ceci, cuando vos me digas, yo empiezo. Sí, ahora mismo, Juan. Ahora mismo, bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la participación. Fue un gusto escucharlo a Gerardo. Gracias por la invitación, primero que nada. A Cristian Altavilla, les agradezco a los coordinadores también. Un gusto escucharte, Gerardo. Y me diste pie para muchas cosas que yo ya venía imaginando, que ya tenía ganas de charlar y de cuestionar también. Me gustaría que este sea un ámbito propicio para cuestionarnos ciertos status quo, ciertas situaciones que hoy vemos que podría mejorar, cambiar o tal vez proponer ante nuevos contextos nuevas soluciones, ¿sí? Me toca en principio hacer un raconto, un poco, una explicación de las alianzas electorales, ¿sí? Primero que nada me gustaría decir que hoy las alianzas electorales, siguiendo un poco el hilo de lo que dijo Gerardo, tienen un lugar preponderante, diría casi protagonistas de todos los procesos electorales, por esto que estuvimos viendo la presentación anterior. Ya me gustaría al último analizarlo a esto e ingresar un poquito y que se abra el debate porque creo que realmente es muy interesante. Bueno, básicamente yo no soy tan prolijo como Gerardo, no tengo tanta presentación para hacer. Lo mío es más desde el conocimiento de la tarea diaria. Nicolás Quero, que está ahí, hemos estado enfrentados, pero siempre con respeto y con cariño. Así que ya nos conocemos desde ese lado también. Bueno, primero que nada, para iniciar el módulo que me corresponde, vamos a decir que las alianzas son uniones, asociaciones de agrupaciones políticas, ¿sí? Es uno de los tipos de asociaciones que podemos encontrar. ¿Qué tipo de asociaciones encontramos? Yo las dividiría, primero que nada, en función de la temporalidad, ¿sí? Aquellas asociaciones que son temporales, que van a durar un tiempito, que van a durar poco, son las alianzas. ¿Y cuáles serían las asociaciones que pueden durar más en el tiempo? Las fusiones partidarias, que consiste en que un partido político con otro, o con más, mínimamente dos, deciden fusionarse. ¿Qué es esto de fusionarse? Es desaparecer entre ellos como unidades separadas y transformarse en una nueva personalidad jurídico-política. Tenemos casos, en el caso de Córdoba, el Distrito de Córdoba, tenemos casos que se ha dado, algunas veces se usa como una herramienta de refugio ante la falta de esto que hablábamos recién, la falta de afiliados, por ejemplo, es una forma de refugiarse. Las agrupaciones que no tienen, no consiguen la cantidad de afiliados necesarios para estar manteniendo su personalidad jurídico-política, usan esta figura de la fusión para refugiarse de ese modo y poder mantenerse vigentes. Luego vienen las confederaciones. Las confederaciones son alianzas donde las personalidades ya no se fusionan, no desaparecen, sino que mantienen sus individualidades y perduran en el tiempo. Esa es la diferencia que tienen con las alianzas. Son
grupos de partidos políticos, 2 o más, que deciden unirse y perduran en el tiempo. ¿Sí? Son un poquito más complejas, porque esto justamente lo que solicita, lo que necesita, es que se mantengan sus cartas orgánicas propias, que se mantengan como entidades individuales y al mismo tiempo logrando prevalecer en el tiempo y mantenerse. Conozco pocas, se han dado pocas, no tengo ejemplos en Córdoba capital ni en el distrito de que se hayan dado. Sí tenemos fusiones, como les dije. Eso sería entonces la separación primera que me gustaría hacer de asociaciones, aquellas temporales y aquellas que no duran en el tiempo. Que duran el tiempo y aquellas que duran un poquito. Dicho esto, vamos a ingresar en las alianzas, ¿sí? Que es esa unión temporaria entre partidos políticos, que ¿con qué fin lo hacen? Con un fin absolutamente estratégico, ¿sí? El fin es... ¿Se me escucha ahí? ¿O alguien abrió el micrófono? Ahí está. Con un fin absolutamente estratégico, como decía, que es en una elección en particular y en un ámbito geográfico en particular, llevar adelante una estrategia política para posicionar a uno de esos candidatos o a alguna de estas figuras que quieren ir adelante y que necesitan de este sustento, de este aparato político para poder introducirse dentro de nuestro sistema democrático y pasar a jugar este juego de las elecciones. ¿Cuál es el efecto que tiene sobre sus integrantes una alianza que dijimos que es absolutamente temporal? ¿Por qué decimos que es temporal? ¿Cuándo nace una alianza? Nace, tiene que ser hasta 60 días antes de una elección, ¿sí? Entonces, estas alianzas que tienen que nacer, nacieron ahora hace poquito, el 14 hasta las 12 de la noche, estuvimos en la Secretaría Electoral recibiendo las alianzas que tenían que presentarse, ¿sí? Y hasta esa fecha tienen tiempo para decidir quién va con quién, cuál va a ser el acuerdo de distribución de fondos que van a hacer, cómo va a ser la modalidad y su reglamento electoral, quién como un nuevo partido, como una nueva personalidad que los preceden, ¿sí? Entonces desaparece. Entonces decimos que ese efecto principal es la desaparición de esas individualidades. Y nace una nueva entidad, de hecho, tanto es así que nacen con un nuevo nombre, ¿sí? Hay una nueva inscripción, hay un nuevo registro, hay una nueva resolución que les reconoce esta personalidad jurídico-política como alianza. Los requisitos formales. Yo les pido que al que tenga alguna duda, no dude en preguntarme, no tengan miedo de interrumpir. Me parece que esa es la modalidad más sencilla como para ir en el camino y aclarando algún tipo de dificultad que se nos presente. ¿Cuáles son los requisitos formales? Los requisitos formales es, primero que nada, un acta, ¿sí? Un acta donde diga, nosotros, estos partidos, el A, B y C, queremos formar el partido X, la alianza X, ¿sí? Entonces forman la alianza X, dicen dónde van a tener constituido su domicilio, dónde van a funcionar, quiénes van a ser sus apoderados, nos dicen cuál es su reglamento electoral, o sea, cómo van a funcionar para esa elección, porque veamos que ya no son un partido que tenga una carta orgánica propia que les diga cómo van a funcionar internamente. No tienen un estatuto previo que les organice la vida interna de esta asociación. Entonces, tienen que agregar algunos elementos extras, como son el reglamento electoral, ¿sí? Cómo van a participar, en el caso de que pasen las elecciones paso, si va a haber distribución de cargos entre las listas que se presenten. También nos tienen que acompañar una plataforma, o sea, decirnos qué es lo que piensan hacer, cuáles son las propuestas, cómo las van a llevar a cabo, cómo las van a llevar adelante esas propuestas, y un tema fundamental, el acuerdo de distribución de fondos, ¿sí? Que allí es donde deciden y nos expresan a la Justicia Nacional Electoral
cómo van a dividirse los fondos que el Estado les aporte entre los distintos integrantes del partido, de la asociación, ¿sí? Nosotros en este caso, a nivel Distrito Córdoba, hemos generado un pequeño checklist que sería una forma de poder saber exactamente qué es lo que nos están presentando las agrupaciones al momento que nos tienen que acompañar toda la documentación, ¿sí? Entonces, como les dije, lo primero, acta de distribución de fondos, el acta de formación, el reglamento, las actas partidarias, un elemento fundamental. Las actas partidarias, ¿qué son las actas partidarias? Son aquellas decisiones que toma el órgano máximo de cada uno de los partidos que le integran, para decir, queremos formar parte de esta alianza, ¿sí? Las disposiciones de la Carta Orgánica propia, las alianzas que se pueden formar, ejecutivo, lo que disponga su carta fundamental, es decir, con quién va a males fundamentales que tenemos en cuenta la acción de la alianza. Otro elemento fundamental son aquellos que, como son tal vez al órgano junta electoral como un cargo electivo que se elige en el momento que se eligen las autoridades internas, deciden formar una junta electoral. Esta junta electoral generalmente está compuesta primero por 3, 4, 5 personas que decida la alianza y luego va a ser integrada además por un representante de cada una de las posibles listas que se presenten en las elecciones PASO. ¿Sí? La Junta Electoral tiene que acompañarnos también ciertos requisitos formales, como son el acta de constitución de la Junta, donde se menciona quiénes son los integrantes de esa Junta, un domicilio electrónico para que nos podamos comunicar directamente desde el juzgado con la Junta Electoral, con la presidenta generalmente, un domicilio legal, que ¿qué sentido tiene? Saber dónde funciona. ¿Sí? También nos tienen que decir en qué horarios va a funcionar, qué días, ¿para qué? Para que todos los integrantes de esa alianza, al momento de querer participar de algún modo, ya sea presentando una lista o obteniendo algún tipo de información de la Junta, pueda hacerlo sabiendo a dónde, cómo, cuándo y qué días. ¿Sí? Ese es otro elemento fundamental. En algunos casos, algunas de las alianzas, si bien tienen un plazo extra diferente al plazo de la formación de la alianza, deciden también presentarnos los responsables económicos financieros. Una figura fundamental. ¿Por qué? Porque serán aquellos que van a tener que hacerse cargo en el momento de presentar los balances que corresponda, poniendo su firma junto con el presidente. ¿Por qué? Porque las alianzas no tienen un tesorero, ¿sí? Que fue elegido como una autoridad partidaria en el caso de que fueran un partido que iba por fuera. Entonces las alianzas deciden presentarse con un responsable económico financiero. De todos modos, los partidos políticos también tienen que designar un responsable económico financiero, que generalmente es el tesorero. No necesariamente, pero generalmente es el tesorero. ¿Sí? Además, hay unos requisitos extras que son un poco complejos, que es el responsable técnico de campaña y el representante tecnológico, que hay un titular y un alterno, que son aquellas personas que van a estar, por ejemplo, en algunos casos, ante el correo, donde se produzca la carga de datos, ¿sí? Como representando a esa agrupación, viendo simplemente la forma en que se está llevando adelante esta carga. Y otro elemento fundamental y último son los apoderados. ¿Y por qué digo fundamental? Porque como son uniones de diferentes partidos que tienen sus personalidades reconocidas, cada uno tiene sus intereses propios, quiere defender sus intereses, y entonces generalmente lo que se da es que designan apoderados
un apoderado por cada uno de los partidos que le integran. Digo generalmente porque tenemos casos en los que pese a que lo conforman a la alianza 8 agrupaciones, tienen un solo apoderado, ¿sí? Pero bueno, dependiendo del grado de confianza o el grado de jerarquía que hayan logrado internamente cada una de estas agrupaciones, deciden tener uno o más. Es importante esto porque es importante que nos aclaren saber cuál va a ser la modalidad de actuación de esos apoderados, si es conjunta o es indistinta, ¿sí? Si la modalidad es indistinta, puede venir el apoderado del partido A, presentarnos que hace la reserva de colores el rojo, y resulta que después el apoderado del partido B, que también es integrante de la alianza, se opone, dice que no, que como la presentación tenía que ser conjunta, no lo puede decir solo el apoderado del partido A. Entonces es muy importante que al momento, ya sea desde el lado interno de la barandilla, desde el lado del tribunal, controlemos esto, o desde afuera como alianza, que sepan los integrantes de estas alianzas la importancia de tomar esa decisión, ¿sí? Al momento de decir quién va a ser el apoderado y cuál va a ser la forma en que va a actuar, ¿sí? Tipos de alianzas. ¿Qué tipos de alianzas podemos encontrar? Encontramos alianzas de distrito y encontramos alianzas nacionales. Las alianzas de distrito se dan entre partidos de distrito reconocidos. En nuestro caso en Córdoba, recién Gerardo decía que tenemos 48 partidos. Yo hoy te digo, Gerardo, 49 y vamos por 50. Esto es de estos días. Y cada vez son más, y esa es una discusión interesante en la que me gustaría entrar después. Los partidos de distrito forman alianzas de distrito. ¿Y qué candidatos presentan? Presentan candidatos por el distrito. En este caso, en estas elecciones PASO del 13 de agosto, vamos a encontrarnos con candidatos a diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur regionales, ¿sí?, por el distrito Córdoba. Las alianzas de orden nacional tienen un requisito, que es, por lo menos, que un partido que integra esa alianza de orden nacional sea un partido que tenga el orden nacional, que como nos explicó Gerardo antes, tiene que tener al menos 5 distritos para ser un partido de orden nacional. Y lo que logran con ese orden nacional es la presentación de candidatos a presidente y vicepresidente de la nación, ¿sí? Para que lo sepan, estas candidaturas se presentan en Capital Federal. ¿Sí? La presentación de las candidaturas de presidente y vicepresidente de la Nación es en el Tribunal Electoral de Capital Federal. ¿Cuándo se perfecciona? Porque podemos entender que así como los partidos son asociaciones de personas con un fin común, se perfecciona cuando ese partido político, desde el momento que es reconocida su personalidad jurídico-política. Antes son asociaciones o grupos de personas, ¿sí? En el caso de las alianzas pasa lo mismo. Se suscribe la alianza entre los partidos, pero el perfeccionamiento de esa alianza es cuando, una vez ingresado en el tribunal y corroborados todas las cuestiones formales y legales que tenemos que tener en cuenta, decimos, esta alianza cumple con todos los requisitos necesarios para participar en las elecciones venideras, ¿sí? Entonces ese es el momento que resulta que esa alianza es oponible a terceros. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, tenemos casos, hoy tenemos un caso concreto en Córdoba. En Córdoba tenemos hoy 6 alianzas que hasta el día 14, hasta las 12 de la noche, se presentaron en la barandilla de los tribunales federales. De esas 6, hay 2 que tienen el mismo nombre. Entonces, ¿podemos decir que ya son una alianza? No, tienen la intención, solicitan participar, solicitan su reconocimiento. Se hace un inicio de trámite como se hace un inicio de trámite de reconocimiento para los partidos políticos, ¿sí? Igual, nada más que no tienen la doble instancia que tienen los partidos políticos del reconocimiento provisorio y el reconocimiento definitivo. En este caso, una vez que
se ingresó, que se da a conocer el nombre por una publicación en el boletín oficial y una audiencia del artículo 62, que consiste en llamar a poner en conocimiento de todos los partidos de distrito, de las alianzas que se hayan formado y alianzas que tengan la misma o que pretendan la misma denominación en el resto del país, se les pone en conocimiento que hay una alianza en el distrito de Córdoba que se quiere llamar Rojo, ¿sí? Entonces, esa alianza, el día tal, va a tener una audiencia del artículo 62 y esa audiencia del artículo 62 decidirá si corresponde que se llame Rojo o no en caso de tener oposiciones a ese nombre o no, ¿sí? Por eso decimos que a partir del perfeccionamiento del perfeccionamiento de la alianza, a partir de ese momento resulta oponible de terceros, con el nombre y con todos sus atributos, ¿sí? Otro elemento que es importante, sepamos que una vez que tenemos la alianza constituida, tenemos una junta electoral. ¿Y esa junta electoral para qué está? Esa junta electoral fundamentalmente está para recibir los avales que la ley les requiere a cada una de las agrupaciones políticas dependiendo de la cantidad de afiliados que tenga, ya sea individualmente o en relación al padrón general. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos que una alianza está constituida por 5 partidos políticos que tienen un promedio entre 4.000 y 5.000 afiliados, ¿sí? Estamos hablando de que pueden optar por el 2% de cada uno de sus padrones y la sumatoria en el caso de la alianza, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Hay una resolución de la Cámara Nacional Electoral que nos dice el padrón de avales con fecha de cierre a tal fecha, para cada partido es tal, teniendo 4.000 afiliaciones, el partido rojo le corresponde presentar 80 avales, teniendo 5.000 afiliaciones el partido azul le corresponde presentar 100 avales, ¿sí? Entonces se hace la sumatoria de esos 5, en función de la sumatoria de esos 5 es que se va a pedir los avales. ¿Para qué? Para que cada una de las listas que quiera presentarse acompañe esos avales ante la Junta Electoral del partido, demostrando que tiene alguna representatividad del grupo que integra ese nuevo universo que es la alianza electoral, ¿sí? En el caso de los partidos grandes, generalmente optan por otra posibilidad que le da el articulado de la ley 23/98, que es el 2 por 1000 del total del padrón del distrito, ¿sí? Entonces partidos que son muy grandes con un máximo de 2.000. Entonces partidos que son muy grandes directamente van por el 2.000 porque si sumaran los integrantes con sus afiliados se les iría mucho más arriba. Entonces directamente optan por el 2 por 1000 del padrón general. Una vez que presentaron las listas ante la Junta, la misma Junta las tiene presente, las oficializa, las carga en un sistema que se llama Sistema de Presentación de Candidaturas, SPC. Es un sistema que es bastante nuevo, si no recuerdo mal viene desde 2019, se hizo la primera prueba. Consiste en que directamente se le da un código a los integrantes de la Junta Electoral para que ellos carguen las listas que se les presentaron. Y luego ponen esas listas a consideración del tribunal. Las cambian de estado, nosotros desde el tribunal las observamos, y en caso de que tuvieran alguna observación, si las realizamos, ¿cuáles podrían ser las observaciones? Que algún candidato tuviera alguna sanción o estuviera en el registro de reincidencia inhabilitado para participar, ¿sí? Entonces, en esos casos se les hace la observación, se les devuelve la planilla para que o la modifiquen o nos hagan las observaciones que correspondan para, en el caso de que haya un error o algo por el estilo. Bueno. Dijimos que entonces las características de las alianzas son su temporalidad, un perfil estratégico, absolutamente estratégico, que responde, como vimos, a distintas cuestiones, por ejemplo, la necesidad de evitar la caducidad.
en algunos casos, o en otros casos el perfil estratégico tiene que ver directamente con la necesidad de captación de votos de un tipo, de un grupo del electorado, o ese perfil estratégico puede estar relacionado, por ejemplo, con tener un aparato político mucho más grande del que tendrían por sí solos, ¿sí? Un partido que tiene pocos afiliados, que tiene un aparato político pequeño, le resulta muchísimo más difícil participar en una elección y además de participar, poder estar en las mesas viendo qué es lo que le pasa, obtener fiscales que los representen, fiscales que estén ahí luchando por los intereses de ese partido político. Entonces, ante esa posibilidad, termina siendo una opción muy viable el presentarse en alianza. Por ejemplo, como dijo Gerardo antes, para evitar la caducidad, ya sea por la no presentación, el artículo 50 de la ley 23 de 98 nos habla de las distintas causales de caducidad. Una de ellas sería la no presentación en 2 elecciones nacionales consecutivas. Otra sería no obtener el 2%, ¿sí? En 2 elecciones nacionales consecutivas. Entonces vemos que hay muchos elementos que desde el lado del partido, con un aparato político pequeño, resultan muy tentadores para zambullirse en una alianza electoral, buscar esa fuerza que nos puede dar la alianza electoral y ir con ellos. Vamos a evitar la caducidad, vamos a evitar algún tipo de sanción posible, vamos a lograr una representatividad, los nombres de los integrantes, tal vez alguno logre mucho más difusión de lo que podría lograr por sí solo. Entonces, estratégicamente, las alianzas son un gran elemento para llevar adelante la vida de los partidos políticos, ¿sí? En el ámbito geográfico, ¿qué pasa? Podemos tener, dependiendo del estrato que estemos tratando, diferentes, sobre el que recaiga la elección, diferentes tipos de alianzas, alianzas municipales, podemos tener alianzas provinciales y alianzas distritales. Acá hago la diferenciación que hace José Pérez Corti, que también Gerardo mencionaba que el tema del distrito era algo, un invento un poco raro, las alianzas distritales y las alianzas nacionales, ¿sí? Entonces, las alianzas municipales, podría pasarnos que tengamos una alianza municipal con un nombre, formada por dos integrantes A y B, y la misma alianza con el mismo nombre en el orden de distrito, por ejemplo, con otros integrantes, o con uno de esos integrantes, ¿sí? Entonces, se vuelve un instituto muy flexible, se ha vuelto un instituto muy flexible y muy rico para que cada uno logre a través de sus intereses y sus necesidades participar, ¿sí? Siempre en derecho electoral, uno de los principios fundamentales es el principio de participación. ¿Qué pasa? Se ve un poco en conflicto con la representatividad, ¿sí? Gerardo dijo al principio, creo, de su exposición, dijo, los partidos existen por y para el sistema representativo, ¿sí? Es así, existen por y para el sistema representativo, eso es la búsqueda, esa es la pretensión. Ahora, realmente es cuestionable si hoy están realmente logrando ese fin, representar a alguien. ¿A quién representan esos 4.000 afiliados que hoy tiene un partido político? O que durante el año se le van cayendo y cuando llega el 15 de febrero lo intimamos porque está dentro de una de las causales de caducidad del artículo 7 ter, por ejemplo, que es tener menos de 4.000 afiliados. O sea, hay partidos que no logran ni siquiera mantener en el año sus 4.000 afiliados, ¿sí? Entonces, el sistema representativo hoy diría que está, si no en jaque, por lo menos muy cuestionado desde el lado de los partidos políticos y realmente a quién representan, ¿sí? Son herramientas necesarias y fundamentales del sistema democrático, no cabe duda, pero que así como el derecho es dinámico y el contexto cambia, creo que es momento de llevar adelante alguna modificación legislativa. El problema también es que
quienes tendrían que llevar adelante y decidir esta modificación legislativa son los mismos que tal vez en algún momento se verían beneficiados con mantener ese status quo, esa situación como está, ¿verdad? Entonces, realmente veo muy difícil la posibilidad de una modificación legislativa cuando en algunos casos hoy beneficia a muchos de los que tendrían que tomar esa decisión por sí mismos. ¿Sí? Me quedé con algunas apreciaciones de Gerardo que no me gustaría dejar pasar por alto, pero antes, a ver, quisiera simplemente hacer una reseña en relación a dos casos que se nos están planteando hoy. Es evidente que las alianzas resultan un ámbito de resguardo para los partidos chicos, tan evidente es que, en concreto, al día de hoy, de las alianzas presentadas, estas 6 alianzas que tenemos presentadas, solamente 8 partidos han ido por fuera, ¿sí? Solamente 8 partidos toman la decisión de voy solo a ver qué pasa, a ver si logro a nivel estratégico tener algo de territorio, lograr que alguien me defienda tanto en el interior como en Córdoba capital. O sea, se están jugando a no obtener el 2%, se la están jugando, participan evidentemente, entonces ahí quieren evitar una de las causales de caducidad, pero no participan dentro de una alianza. Entonces, esta decisión también, en algunos casos, les ha costado y les puede costar el reconocimiento de la personalidad, que mantengan ese reconocimiento de la personalidad jurídico-política de los partidos, ¿sí? Estamos hablando que de 49 partidos, solamente 8 deciden ir por fuera. Entonces, el lugar que ha adquirido la alianza hoy realmente es un lugar muy fuerte. En relación a si es o no, si el eje para un cambio estaría en aumentar la cantidad de afiliados, no lo que planteaba Gerardo como una hipótesis que consideraba Gerardo que no era tal vez lo más importante hoy. Sí puedo decir que en el caso de la competencia provincial, son realmente, de la provincia de Córdoba, son realmente muy pocos los partidos que se forman a nivel provincial. ¿Por qué? Porque les exige un porcentaje en base al padrón del distrito, ¿sí? Entonces, hoy, si alguien quiere formar un partido a nivel provincial, porque dice yo quiero participar para gobernador, ¿qué hace? ¿Va al juzgado electoral provincial o va al juzgado federal? Y va al juzgado federal, ¿por qué? Porque el juzgado electoral provincial le pide que le traiga 10.000 afiliaciones, ¿sí? Entonces, si bien sabemos que a veces esas afiliaciones pueden surgir tal vez del acceso a un sindicato, como mencionaba Gerardo, de algún lugar, de alguna persona que tenga acceso a esta posibilidad de que muchas personas le firmen la afiliación, no deja de ser un elemento por lo menos disuasorio, ¿sí? No deja de ser un elemento por lo menos disuasorio esto de pedir 10.000 afiliaciones. Entonces, ¿qué hace la gente? Se reúne, viene al juzgado electoral federal y nosotros le pedimos 4.000. Obtienen las 4.000, no les interesa participar ni presentar diputados, ni parlamentarios del Mercosur, nada. Lo único que les interesa es obtener el reconocimiento de la personería jurídico-política. ¿Para qué? Una vez que lo obtuvieron, llevan adelante todos los pasos que Gerardo ya les explicó para el reconocimiento del partido, se van a la justicia electoral provincial, lo homologan. Se homologa ese partido, y entonces hicieron un bypass por el cual lograron el reconocimiento del partido y la participación tanto si quieren a nivel distrital como a nivel provincial, ¿sí? Entonces, lamentablemente ahí nos encontramos en una encerrona porque quienes podrían cambiarlo, quienes podrían producir una modificación en esto son los mismos que a veces se ven beneficiados con el sistema como está hoy, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, yo creo que ya estoy en tiempo, Cecilia, no sé, decímelo vos, yo me perdí, no me tomé el tiempo. Sí, perfecto, Juan. Bueno.
Si querés agregar algo más, tenés tiempo. Bueno, no, la verdad que me parece que este es el cuestionamiento principal, en realidad. Las candidaturas independientes creo que son, si bien a nivel de hecho comparado, en algunos casos se da, como nos explicaba Gerardo, también requiere cierto tipo de estructura partidaria y requisitos como para ir adelante. Creo que hoy en día el sistema de partidos políticos como está colapsando por lo menos. Nosotros tenemos 50 partidos prácticamente reconocidos y otros 50 en formación. ¿Y qué tenemos además? Es como los países que tienen gente grande y un alto nivel de salud y grandes sistemas de salud que les permiten vivir mucho tiempo. Acá nuestros partidos viven mucho tiempo. Nuestros partidos con personalidades reconocidas viven mucho tiempo. Es muy raro que un partido se caiga, porque cuando está por caerse, cuando está por perder esa personalidad, se refugia dentro de una alianza, alguno de estos sistemas asociativos, o una alianza, o una fusión. Confederación, como les dije, no, es más raro, pero sí dentro de una alianza y una fusión. Entonces, muchos viven durante mucho tiempo y muchos más pretenden el reconocimiento. Entonces, cada día más tenemos más partidos que no sabemos bien a quién representan. ¿Sí? Resulta muy difícil saber a quién representan esos partidos. Sabemos que cumplen con los requisitos formales, pero a quién representan no lo sabemos, porque cuando llegue el momento de participar en una elección, se funden con un universo distinto que nada tiene que ver solo con sus afiliados, sino con un universo mucho más amplio y mucho más grande de afiliados, donde la representatividad ya empieza, por lo menos es posible que sea cuestionada, ¿sí? Porque no necesariamente todos los partidos tienen la misma línea de pensamiento, no necesariamente los afiliados que están integrando ese partido tal vez hayan tenido la intención de verse asociados con otro partido que sí, sus órganos máximos decidieron asociarlo. Entonces, creo que la representatividad hoy en día se ve cuestionada. Creo que tal vez subir el número de afiliados por lo menos sería un elemento disuasorio a los fines de mantener las personerías. Creo que tal vez produciría algunas bajas en algunos partidos que evidentemente son un sello de goma, un sello que se mantiene en el tiempo porque no encuentran dentro de la legislación nada que lo hackee como para que pierdan el reconocimiento de esa personalidad y por lo tanto pudieran no participar. Bueno, dejo abierto nuevamente ese interrogante que comparto con Gerardo. Me parece que nos lo tenemos que cuestionar. Sé que hay muchos aquí que están dentro de ámbitos políticos y que creo que son, por lo menos, no sé si la nueva política, pero sí son nuevas generaciones que con un nuevo contexto puede proponer y pretender nuevas soluciones. Así que a ellos los insto, nos instamos a nosotros desde el lugar que nos toca a llevar adelante los controles necesarios para que quienes estén representándonos sean quienes están habilitados para representarnos de conformidad a las previsiones de la ley. No sé si alguien quiere preguntar algo, yo ya estoy por hoy. Muchísimas gracias, doctor Juan Cruz Juárez Boguel. Gracias. ¿Alguien desea formular alguna pregunta? Juan Sí, Cruz, perdón. Nicolás. no, Eh, bueno, hago primero, no hay problema. Hola Sí, Iván, ¿cómo estás? ¿qué tal? No, tenía esta duda. Ahí menciono que cuando son alianzas, Sí. de cara a las PASO, ahora el 14 cerró para formar alianzas. Los partidos Sí. que no integraron ninguna alianza el 14 irían solos, que son esos 8 que usted mencionó, que son como los arriesgados. Exactamente. Me llamó la atención una cosa, dentro de la alianza se exige para participar de la alianza, Sí. no el tema de los afiliados, sino los avales
Los avales para la presentación de la lista. Para presentación de la lista dentro de la alianza en las PASO. Exactamente, exactamente. En el caso de los partidos, Iván, también necesitan presentar sus avales. Pero ¿qué pasa? Un partido que tiene 4.000 afiliados va a tener que presentar 80 avales, ¿sí? Para formar una lista. O sea, de los partidos que van solos, Solos, tienen que presentar, si es 4.000 como en Córdoba, de 80 avales. ese es el promedio, 80 avales. Sí. Es como una ratificación de que, bueno, de que esos 4.000 afiliados no están en otra, digamos que hay al menos algunos que están activos. ¿Qué sentido tiene esa y petición? claro, sí, de alguna forma, a ver, el sentido que tiene esa presentación de avales es, díganos ustedes internamente cuántos están interesados en participar y en proponer precandidatos, ¿sí? Entonces, dentro de eso, a ver qué fuerza tienen como para que se pueda considerar esta presentación de precandidatos, y entonces la ley les pide ese 2% dentro del padrón de avales. Nosotros lo que hacemos, para que vos sepas, Iván, es generamos un padrón que es el padrón de afiliados, simplemente con una fecha de corte diferente que dispone la Cámara Nacional Electoral, se lo entregamos al partido político y el partido político de ahí tiene que extraer 80, 100 personas, dependiendo de la cantidad de afiliados que tenga, siempre suponiendo, siempre más de 4.000 siendo, entonces nos da 80, 100 avales que tienen que presentar las listas ante la Junta Electoral Partidaria, revise esos avales, los tiene por buenos en el caso, y una vez que considera que tiene los avales suficientes, le permite la presentación de precandidatos. Entonces sí, tal vez de algún modo, como decís vos, incluso ahí vemos que hay una representación mínima, también en el caso de las listas. Eso, por ejemplo, viéndolo con el tema de la elección de ahora, lo tendrían que presentar a los avales para el sábado 24. este. Exactamente, el 24 hasta las 12 de la noche, las juntas electorales partidarias o de alianzas van a recibirles los avales. Luego ellos los van a cargar en el sistema de presentación de candidaturas y nosotros vamos a hacer un control de legalidad de esas presentaciones que se realizan. Está bien, muchas gracias. No. Nicolás. Juan Cruz, ¿cómo andás? Un gusto escucharte, Bueno, destacar tu calidad de funcionario judicial, que a veces ha estado muy complicado y bueno, la mirada criteriosa es importante. Bueno, muchas A gracias. veces los que participamos en la vida de la justicia electoral federal, a veces se pone áspero y bueno, las resoluciones son importantes, destacarlo. Tengo una consulta en aras sobre el contenido del reglamento electoral. Nosotros actualmente tenemos una presentación en el foro provincial de reglamentos que no establecen un mecanismo de selección de candidatos o lo modifican. Es decir, por ejemplo, que se vaya a un sondeo, por ejemplo, que se designen las propias autoridades partidarias para decidir quiénes son los candidatos. Y ahí hay, por un lado, tenemos lo que es el perfil estratégico, que puede ser no ir interna, podría serlo, tenemos esa flexibilidad, pero por el otro lado tenemos el orden público, que te da la ley de partidos, y hasta dónde está esa autonomía, y hasta dónde está el orden público. Una opinión simplemente porque es un tema que permite muchos abusos. Exactamente. El reglamento electoral yo he visto reglamentos complejos, algunos medios inentendibles, que hemos tenido que repasar varias veces para entender qué era lo que querían hacer. Y ahí también, cuando analizás un reglamento electoral, te das cuenta cuál es la fuerza que tiene el mayor poder dentro de esa agrupación, ¿sí? A ver, el control de legalidad que pueda hacer la Justicia Electoral Nacional siempre tiene como un faro a seguir es el respeto a los parámetros constitucionales, ¿sí? Entonces, si no hay respeto, por ejemplo, a la representatividad de las minorías, sería un tema a tener en cuenta y analizar en caso de una impugnación
Obviamente siempre estamos hablando en abstracto, pero sí sería, por ejemplo, un elemento a tener muy en cuenta la falta de representatividad de las minorías. Otra cuestión sería si, por ejemplo, tienen una participación, aquellos que estuvieron en las elecciones PASO, lograron pasar a las elecciones generales. Yo he visto casos de reglamentos que le dice vamos solamente nosotros, y lo han pretendido así, y cuando fueron impugnados, en nuestro caso, se les ha dicho que no, porque justamente lo que se buscaba era la representación de las minorías. Caso concreto fue un partido que llevó, no voy a decir el nombre, pero que llevó 6 listas en el año 2021, 6 listas llevó un partido, y dentro de esas 6 listas, el que pasó las elecciones PASO, el que logró transponer el piso de las elecciones PASO, dijo, ahora yo pongo toda la lista. Y toda la lista que va a ir a las generales es la lista mía que fue a las PASO. Obviamente cuando eso fue impugnado, desde el tribunal se le dijo no, justamente porque estaba faltando esto. Entonces, siempre los controles de legalidad que se hace desde la justicia federal tienen que ver con que haya un respeto a los principios constitucionales básicos, ¿sí?, que nos rigen en la materia, ¿sí?, que como ya sabemos son, por lo pronto, que haya división de poderes, que haya participación en minorías, que todo aquello que nos rige a nivel democrático tenga un reflejo en la vida interna partidaria. Perfecto, y una más, Juan Cruz, pues, me interesa tu opinión. Por ahí hablabas también de una de las características, esa transitoriedad de las alianzas. Sí, sí. Entonces uno está, digamos, por ejemplo, uno pide internas partidarias y se le informa que va a ir a una alianza, que es la intención del partido, pero por el otro lado, la presentación de esas alianzas son bien sobre el final, ya iniciado el proceso electoral, y en ese juego del inicio y el fin, y esa transitoriedad, sos partido, sos alianza, no se permiten elecciones. ¿Cómo modificar eso? ¿Cómo hacer cuando el propio partido te indica que no se convoca a internas partidarias porque se va a asistir a una alianza, como sería Juntos por el Cambio? Por el otro lado, cuando se obtiene ese perfeccionamiento de la resolución, ya es tarde para la interna. Claro. Sí, sí, sí. Entiendo perfectamente lo que decís, pero además me tomo algo de lo que estás diciendo en relación a esto de lo temporario de las alianzas, que en lo personal, esto es una apreciación mía personal, y absolutamente académica, no laboral. Creo que cada vez menos. Creo que cada vez esa temporalidad, en el caso de las alianzas, es menos, porque vemos que al día de hoy tenemos partidos que desde las elecciones pasadas hasta esta, cuando hablan, tenemos asociaciones, agrupaciones, alianzas, cuando se presentan con el nombre de la alianza. Se presentan en los medios con el nombre de la alianza, se presentan en los bloques que los representan, que tienen a nivel diputados o a nivel senadores. Digamos, de algún modo, esa temporalidad ya hoy se encuentra un tanto resistida también en los hechos, ¿sí? Al punto tal que, por ejemplo, no es lo mismo una alianza que ya tuvo un nombre, tuvo el nombre A en las elecciones de 2021, y hoy pretende el mismo nombre, tiene de algún modo algún elemento a su favor para mantenerlo, ¿sí? No es lo mismo que venga yo, que era B, a decir, che, yo quiero ser A hoy, ¿sí? Entonces, yo creo que de cierto modo el quehacer diario político partidario nos lleva a entender que están logrando, en contra de lo que dice la legislación vigente, pero están logrando una duración en el tiempo mucho mayor a esa finitud que deberían tener con el escrutinio, ¿sí? Esto demuestra de que tal vez las alianzas son la nueva forma de agrupar voluntades
y de llevar adelante propuestas para algún tipo de cambio. Y me perdí con la segunda parte de tu pregunta, me dijiste algo así como cuál sería la posibilidad de... No, simplemente eso. Digamos, ese efecto que el día que termina la elección se acaba, cuando en verdad, siempre pongo el ejemplo de Juntos por el Cambio, que es el más concreto, que los bloques se llaman igual, participan hace varias elecciones igual, y después es difícil de decir que ese día, después terminado el proceso electoral, que no existen más. Claro, Porque eso es una realidad. es una realidad, es una realidad. Siguen existiendo, siguen teniendo jerarquías internas, siguen teniendo casi una formación casi permanente, y como te digo, hasta en el tema, si bien no existe reserva de nombre en el caso de las agrupaciones políticas, mantienen algo parecido a las previsiones de la 23.298 para la reserva de nombre, en el caso de los partidos políticos por 4 años, pero casi que por una cuestión de analogía, de uso y costumbre, también por fallos que así lo han dicho, ¿sí? Se les mantiene de algún modo esa posibilidad de mantener ese nombre en contra de algún otro que lo pretendiera, ¿verdad? Entonces sí, creo que son un nuevo organismo que hay que tener muy en cuenta, no nuevo, pero sí que se les ha dado una nueva utilidad, ¿sí? Y es muy importante considerarlo, y como dije, insto a alguna posibilidad de ver algún cambio, que no lo veo claro tampoco, así como Gerardo también lo expresó, no podría yo arriesgar una solución, pero sí creo que estamos viendo una nueva realidad, que las agrupaciones políticas hoy tan dispersas han perdido el sentido que tenían, por lo menos desde el momento que se legisló para que así existieran. ¿Alguien más? Loli Hernández. Bueno, entonces, si... Bueno, nuevamente muchas Ceci, gracias, doctor Juan Cruz Juárez Boguel, muchas gracias, Gerardo, que tuvo que abandonar la charla. ¿Alguno desea realizar otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta que contestar, los esperamos nuevamente el lunes 26 de junio, que continuaremos con el módulo 3. Bueno, muy bien, muchas Muchas gracias a gracias. todos. Gracias, Cecilia, Muchas gracias a todos. gracias. Quedo Muchas a su gracias a todos los disposición a los que participantes. quieran. Hasta luego, gracias. Chau, chau.